Buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Ay, Dios. Dios mío. Segundito me organizo. Bueno. Mientras era el tiempo de la alabanza, yo decía varias frases que me encantan de las alabanzas con que el Señor nos bendice, mis hermanos. La primera era: mi alma te anhela. Esa frase de la primera alabanza que sonó, mi alma te anhela. Y hay una gran pregunta: ¿cuántos de los que estamos hoy acá bramamos por esa presencia de Dios en nuestra vida? Muy poquitos amenes. ¿Cuántos anhelamos, bramamos, pedimos esa presencia de Dios en nuestra vida? Ay, yo pensaba que era que no habían desayunado. Mi alma te anhela. Cuando uno dice, ¿verdad? Mi alma te anhela, pues me puedo remitir a cuando en la carne, ¿no? Cuando quería verme con mi esposa, que éramos novios, hace rato, casi 30 años, pastor, casi 30 años, este año fueron 29. Pero ¿cómo anhelaba yo reunirme con mi esposa? Y hoy pregunto, ¿es nuestra motivación interna cuando venimos a la casa de Dios ese anhelo de reunirnos? No me respondan ni digan amén, solo vayan pensándolo. Y en la última alabanza, que de verdad me quebranta el corazón cuando escucho que Dios nos recuerda que Él es un Dios de pactos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando veo esa magnitud de quién es el que ofrece el pacto, mi corazón se quebranta, porque ¿quiénes somos nosotros? La palabra dice que éramos gusanos de Jacob. Somos tan pequeños para que el creador del universo hiciera un pacto con nosotros. Bueno, todavía no es la introducción. Yo también decía, cuando el pastor esta semana decía que la hermana María Claudia y yo íbamos a tener un premio. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? A mí ya me tocó. Y yo decía, Señor, ¿por qué no es otro? ¿Por qué no pones a otro? Porque es que a veces el Señor lo pone a uno en unos cuentos. Y venimos al tema. El pastor nos ha llevado a través de la palabra con una serie que, pastor, yo soy muy malo de mente, pero sí, soy cristiano. Pero entonces no sé si todavía soy cristiano, en la pregunta. En esa serie soy cristiano y me pregunto, ¿soy cristiano? Y cuando el pastor me dio el premio, entonces yo dije, uy, Señor, entonces bueno, vamos a irnos con la serie de soy cristiano. Con signo de interrogación, ¿soy cristiano? Y si soy cristiano, me pregunto hoy, la predicación puede llamarse de dos formas hoy. Y si soy cristiano, ¿por qué mis huesos se secan? O, como en último momento, el Señor me dijo que la nombrara, y si soy cristiano, ¿por qué no vienes a mi vida? Y hoy vamos a hablar un poquito de la vida de Dios en el cristiano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 37. Amén. Está entre Génesis y Apocalipsis el libro. Cuando el pastor nuevamente digo, me delegó esta hermosa responsabilidad, yo decía, y cuando veo la palabra en oración, yo decía, ay, Señor, ¿cómo voy a predicar esto? Amén, ¿ya la tenemos? Ezequiel 37.
Vamos a empezar desde el versículo 1, creo que vamos a leer de corrido hasta el 10. Y dice la palabra de Dios así. Ezequiel 37, versículos 1 al 10. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Perdón. Me quedé y miré, y no había en ellos espíritus. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Padre, te damos las gracias. Es tu palabra la que es lanzada, es tu palabra la que es predicada, Señor. Eres tú presente en la palabra, Señor. Y te doy las gracias por lo que con ella estás haciendo, mi Rey, en Cristo Jesús. Vean lo tremendo. Cuando cojo el texto, yo digo: uy, Señor. Cuando cojo el texto digo: uy, Señor, qué palabra tan tremendamente dura. Pero he seguido orando, y el Señor me sigue hablando y me va diciendo que en sí misma la palabra hace su obra. Y yo le decía al pastor la semana pasada: pastor, no hallo la forma de hacer la introducción. Afortunadamente el domingo pasado el pastor hizo la introducción de la palabra. Ha sido un hilo conductor, si ustedes se dan cuenta, hermanos, los que estamos aquí congregados, que venimos al ciclo de predicaciones, ha sido una palabra continua. Vea cómo el Señor está hablando a su iglesia, diciendo: oigan, vengan a mí, oigan, ustedes son iglesia, no son estas cuatro paredes, nosotros somos iglesia. Cada vez que mis hermanos salen por la puerta de este lugar, son iglesia, pero muchas veces esa iglesia necesita ser confrontada consigo misma. Muchas veces esa iglesia que somos nosotros, que somos esas piedras de ese cuerpo espiritual, necesita ser confrontada con la palabra. Necesita que el Señor, digámoslo así, organice ese cuerpo espiritual que somos nosotros. Porque a veces, mis hermanos, lo digo, cuando lo estoy hablando no lo estoy acusando a ustedes, hablo en primera persona. Porque a veces en mi caminar diario con el Señor, yo pienso que estoy bien. Y hay cosas, como nos lo decía la predicación de la semana pasada, que fue tan confrontadora, por lo menos para mí, esa situación de arrepentimiento de mi corazón frente a Dios. Y yo decía: Señor. Y yo decía, esta palabra, mucha gente dice, claro, si ustedes googlean
este texto, van a encontrar N cantidad de interpretaciones bíblicas, pero hoy vamos a ver una aplicación muy bonita. Mucha gente piensa que esta palabra, digo, mucha gente piensa porque la verdadera interpretación es que esta palabra es para el pueblo de Dios. En su contexto, antes de iniciar a predicar, en su contexto esta palabra era del pueblo judío, que estaba en una gran aflicción. Si ustedes leen los versículos, los capítulos anteriores de Ezequiel 37, el pueblo estaba diciendo: estamos secos, Señor, te necesitamos, Señor, ¿dónde estás? Estamos en aflicción de espíritu, porque Israel en ese entonces estaba en una situación de opresión, porque habían sido deportados, y era tremendo, y nuestros huesos se han secado. Entonces esta palabra, así como fue para el pueblo de Israel, es hoy en día para la iglesia muy actual, muy actual. ¿Qué es un valle, mis hermanos? Bueno, en la Biblia, como nos lo ha enseñado el pastor, no los valles, sino estamos en las clases de los viernes, los que nos estamos conectando, estamos hablando de las metonimias, metáforas, bueno, y otras muchas cosas que Dios nos está enseñando para poder interpretar. Pero un valle en la Biblia básicamente es una metáfora de esos tiempos difíciles. ¿Y cuántos de nosotros aquí sentados, hoy, podemos estar aquí presentes en la iglesia, pero nuestro corazón está pasando por un tiempo difícil, de oscuridad, de desesperación, de derrota? Decimos que somos cristianos y muchas veces estamos en derrota o en desaliento. El Salmo 23:4 me dice: aun si yo voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Eso es versión nueva internacional. Nueva versión internacional. Imagínense, los valles entonces son una metáfora de tiempos difíciles. Yo prefiero llamarlo que los valles en nuestra vida las permite el Señor como tiempos de crisis. Tiempos de crisis. Tiempos de crisis. ¿Quién cree que estamos en crisis actualmente? Yo creo que estamos en crisis. El mundo está en crisis. Afuera el mundo está en crisis. Yo acostumbro a decir: afuera están en crisis, aquí estamos en Cristo, para los que creemos. Pero normalmente el mundo está en crisis. ¿A cuántos padres de familia matricular a sus hijos en diciembre, enero era un martirio? ¿Cuánto martirio fue este diciembre? Lo hablo desde el punto de vista económico. ¿A cuántos de nosotros nos alcanzaba 100 pesos para medio llenar la alacena de la casa? Y hoy en día esos 100 pesos no nos quedan ni el... Y el mundo nos llama crisis. Y muchos cristianos nos dejamos meter en esa ola de la crisis. Y nuestra boca, en lugar de llenarse de alabanza, como cantábamos, creo que la gran mayoría de nosotros de una manera muy sincera, nos empezamos a llenar nuestra boca no de adoración de labios hacia Dios, sino de queja de labios hacia Dios. ¿Por qué, Señor, si yo cuando estoy contigo, peor me ha ido? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué, Señor, si desde que llegué a ti me ha pasado tantas cosas? ¿Cuál es la realidad, hermanos, de nuestra vida hoy en día? ¿Cuántos podemos tener la sensatez, la valentía delante de Dios, de su palabra? Por eso les dije, hoy la palabra, el primer confrontado fui yo. Compartí el viernes con mis hermanos en el grupo de oración que tenemos, que les hice una pregunta. Moni, ¿qué hizo Dios esta semana por ti? Muchas cosas. A veces la salida fácil es decir: Dios lo hace todo, pero si todos los días sus misericordias son nuevas para nosotros, ¿por qué no podemos agradecer de manera específica por una misericordia del Señor que nos da? ¿Por qué más bien a eso preferimos que nuestros huesos se sequen, que sean calcinados por ese sol?
Y me impacta de la palabra de Ezequiel, desde el versículo 7, cuando ocurre esa obra maravillosa, dice que había un gran ruido y que Ezequiel levantó su vista y vio cómo se unieron los huesos, cómo se formaron tendones, cómo formó carne. Me parece una cosa impresionante lo que el Señor le permitió ver a este varón, y cómo sobre ellos fue piel, pero me llama la atención era que decía, y no había vida en esos cuerpos. Y del versículo 7, 8 en adelante, pues empezamos a ver la vida de Dios. Me pareció maravilloso ver cómo el Espíritu Santo revelado allí, cuando el Señor dice que ven de los cuatro vientos y sopla, que es su espíritu, para que los muertos vivan. Y ahí fue donde me detuvo el Señor para nosotros, para mi vida personalmente. Y me he permitido traer toda esta introducción porque he estado meditando mucho en la necesidad de los procesos de Dios en nuestras vidas para poder entender determinadas verdades bíblicas que están en la palabra, pero que esa carne que nos forma, como lo leímos en Ezequiel, no nos permite ver con claridad. Esa carne, aunque muchos de nosotros llevemos mucho tiempo en el Evangelio, aunque muchos de nosotros llevemos sentados en una silla de iglesia 1 año, 2, 15, 20, 25, 30 años, no me voy a poner aquí a preguntar cuánto tiempo llevamos de conocer al Señor. Pero a pesar de que hemos pasado mucho tiempo en una congregación, en una iglesia, diciendo con nuestra boca que amamos a Dios, que creemos en Dios y que Dios es para nosotros el todo, como fue el primer cántico, esa carne no nos permite que entendamos las cosas de Dios. Esta realidad de muchos huesos secos no deja entender el misterio de Dios revelado en la persona de su Hijo. Porque la palabra de Dios me dice que el misterio de Dios, todo lo que las Escrituras hablaron de Génesis y que hablan hasta Apocalipsis, se revela en una persona, en su Hijo. Y venían muchas preguntas a mi vida todo este tiempo. Leonardo, ¿tú has visto revelado a Cristo en ti? Y esa misma pregunta se las hago. Porque es de una importancia eterna. ¿A cuántos de nosotros podemos decir que Dios ha revelado en la persona de su Hijo a mi vida? Creo firmemente, mis hermanos, como lo tengo escrito aquí, que muchas iglesias han confundido el hecho de predicar el Evangelio con dar un mensaje. Sí, pararnos, hablar de mucho conocimiento de Biblia, hablar palabra de Dios, evidentemente, no lo pongo en duda, pero muchas iglesias hemos reducido a una palabra, a un sermón, a aquello que tiene una implicación eterna en mi vida. Y es que la gran noticia de toda la palabra revelada de Dios de Génesis, Apocalipsis, la gran noticia es que el Evangelio no es solo palabra, el Evangelio es una persona y esa persona es Cristo. Y por tanto la predicación del Evangelio debe obedecer a esa persona. Y lo digo con mucho temor. A veces vemos en los púlpitos, como lo vamos a ir desarrollando, tantas situaciones tan diferentes a la predicación de ese Evangelio que es Cristo, y predicamos otro evangelio. Un evangelio de cosas, un evangelio de intereses, un evangelio del Dios de bolsillo. Predicamos tantas cosas menos el misterio revelado de Dios a la vida de su iglesia, que es Cristo.
Y ahí viene el primer postulado. La expresión de la vida en su totalidad, la magnitud de la vida, la expresión de Dios para que fuera comprendida y ni siquiera comprendida sino derramada sobre nosotros, se llama Cristo en nosotros. Y se los digo, hermanos, aquí hay hermanos que pueden ser mucho más bíblicos que yo, que de pronto que el pastor, por su experiencia, por su estudio, por su mucha capacitación, y pueden ser absolutamente bíblicos en su forma de hablar. Y aún así, no van a estar dando a conocer a Cristo. Y hasta que Cristo no es visto en mi vida, el evangelio no es predicado ni visto. Yo puedo hablar aquí de Dios, pero si mi vida no testifica que Cristo está, no estoy predicando el evangelio. Eso no es evangelio. ¿O cuántos de ustedes, les pregunto, conocen hermanos que dicen yo amo a Dios, yo conocí a Dios, pero sus vidas son unos desórdenes? ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados decimos amo a Dios? Te anhela mi alma, Señor. Y tenemos raíces de amargura tan profundas en nuestro corazón que nuestro corazón vive en tristeza. Raíces de amargura de envidia, raíces de amargura de ambición, raíces, y de nuestra boca decimos, te amo, Dios. Esa expresión, esa magnitud, medida que el Padre nos ha dado, no la hemos sabido, mis hermanos, como iglesia, testificar. Y por tanto, muchos de nosotros no hemos sabido predicar el verdadero evangelio. Hasta que Cristo no es visto, el evangelio no es visto. Juan 18:37 me lo confirma, la parte B. Cuando el Señor Jesucristo le dice, si no estoy mal a Poncio Pilato, para esto he nacido, dice Cristo, para esto he nacido y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Él es la verdad, Él es la vida, mis hermanos. La expresión de la vida de Dios en toda la creación es su Hijo, y todo lo que Dios produce es para la preservación de esa vida en todo lo creado. Aquí hay un postulado importante con respecto a lo que acabo de leer. Todo lo que Dios produce, todo lo que el Padre en su omnipotencia, en su infinita sabiduría hace, es para que la vida del Hijo que fue derramada en nosotros sea preservada. Por eso, mi posición en Cristo me da que estoy oculto en Él. Ya todo me fue dado y a veces no lo entendemos. Jesús vino a dar testimonio de sí mismo, y cuando él se impartió en vida, siendo Cristo en la iglesia su cabeza y nosotros el cuerpo, nos llamó a un testimonio de vida. Y esto, amados hermanos, es la expresión de Él mismo en nosotros. Por eso la Escritura, como nos lo vive recalcando el pastor, desde que me estoy congregando acá, desde que lo escucho, sus consejos siempre es: las Escrituras nos llaman a perseverar en la palabra y en la doctrina en ella manifestada, porque es la única forma de entender y vivir el estar en ese cuerpo espiritual que se llama iglesia. Y ese cuerpo solo existió hasta que Cristo impartió su vida por medio del Espíritu Santo. Acuérdese que la iglesia, como la conocemos, nace en el libro de los Hechos. No nace en los evangelios. Dice que la iglesia como tal nace en el libro de los Hechos, cuando Cristo asciende, cuando se declara el cumplimiento de esa promesa tan hermosa. Dice, y es necesario que yo no esté, porque debo enviar a ustedes, ¿quién? El Consolador, al Espíritu Santo, porque Él testificará de mí, Él os enseñará de mí. Y ahorita más tarde vamos a ver un poquitico más y vamos a entender un poquitico más de ese Espíritu Santo que también el Señor ha predicado mucho en estos últimos tiempos. Señor. Entonces,
Cristo, vemos, hermanos, que Cristo se imparte por medio de su Espíritu y nos hace uno con Él. Esto parece simple. Cualquier cristiano con 3 días de convertido pudiera entender esto. Cristo es vida, por el Espíritu nos hace uno con Él, pero es una revelación tan profunda, tan profunda. Yo no sé si tú llevas un año en el Evangelio o llevas mucho tiempo, pero para mí, por lo menos esta semana, mi amado pastor, esta palabra como digo yo, me batuqueó bastante, porque yo decía, me miraba al espejo cuando me lavaba los dientes y decía, Señor, ¿soy uno contigo? Porque es que a veces llevamos el Evangelio creemos que lo llevamos aquí en el celular en una aplicación que se llama Biblia, o en alguien más conservador como mi hermana, creemos que el Evangelio lo llevamos en el libro aquí debajo del brazo, pero a muchos se nos olvida que somos uno con Él. Y yo les pregunto, ¿cuánto hemos meditado de eso? No esta semana, en algún momento de nuestro caminar con Dios, si hemos tratado de meditar y comprender, sobre todo comprender esa magnitud de ese conocimiento, de esa revelación. Soy uno con Cristo. Es que ya no soy yo, es Cristo en mí. Y me permití traer una síntesis de varios pasajes, los acomodé. Juan 1, versículos 1, 3 y el 14, algún versículo del libro de Hebreos. Los junté y hice este texto para comprender esta revelación de que Cristo imparte su vida y me ha hecho uno con Él. Vean lo tremendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, ¿quién? Cristo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a veces pasamos por esas palabras y decimos, ay sí, hombre, en el principio Él era Él con el Padre, y era Dios, y desde antes de la fundación del mundo me hizo, me constituyó, me llamó, me escogió, me predestinó, como lo quieran llamar, mis hermanos, para que ustedes estuvieran aquí hoy. Y nada de lo que había sido hecho fue hecho, y aquel verbo, es decir, aquella palabra en la que Dios se daba a conocer a la humanidad, fue hecho carne. Porque Dios solo se da a conocer mediante su Hijo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues por la fe, mis hermanos, entendemos que fue constituido el universo, y eso nos incluye, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, le plació en estos postreros días hablarnos por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y a veces yo, cristiano, Leonardo, con más de 25 años, que a veces digo que conozco del Señor, he preferido andar creyendo que estoy sin Dios, que yo puedo solo, que yo puedo llevar mi fe solo. Y eso es un gran problema. Es un gran problema porque causa desorden en la vida de la iglesia. Y no estoy hablando de la congregación. Estoy hablando en que mi hermana es iglesia, apenas sale. ¿Dónde está? Mi hermana no necesita estar parada aquí en el púlpito, no necesita ser del grupo de alabanza.
no necesita, muchas cosas no necesitamos de la congregación. Pero nosotros pensamos que la congregación es la iglesia. Y me permití terminar con este versículo de que el Señor habló de muchas maneras, de muchas formas en otros tiempos, porque eso nos habla de tipos y de formas. Tipos y formas que uno pensaría hoy en día que no existen. Pero cuando miramos en la iglesia, en la congregación de los santos, vivimos de tipos y formas. Y les voy a poner ejemplos. Hoy domingo no vengo porque me enteré que el pastor iba a viajar y iba a predicar el hermano Leonardo. Entonces no vengo porque el pastor no habla. Tipo. Hoy la alabanza no me gustó. Pues como lo dice el pastor Chuy, que lo hemos escuchado muchas veces, lo siento, hermano. La alabanza no es para usted, es para Dios. Pero hoy la alabanza no me gustó. Hoy no vengo porque es que el hermano que toca los instrumentos no viene. Entonces hoy vamos a cantar con pista. No vengo. Formas. Tipos y formas. Entonces uno piensa, yo pensaría, la Biblia me dice que fueron tipos y formas, rudimentos de fe, que Cristo acabó. Pero seguimos los cristianos desconociendo la vida de Dios en nosotros y preferimos andar en tipos y formas. Es por esto, hermanos, que la Escritura nos dice que podemos estar en un sistema religioso, que podemos leer millones de veces la Biblia, que podemos congregarnos, que podemos hacer obras, pero si cada uno de nosotros no manifestamos a Cristo en nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo, como el único maestro de Dios, nos revele al Hijo como la palabra, no somos sino huesos secos en un valle. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la gran importancia de la vida de Dios en mí? En ti, en todos y cada uno de ustedes. Pero a veces creemos que con leer la palabra, no sé, yo hago devocional de 5 horas. Yo oro 7 horas al día. Pero eso sin espíritu, nada. Vamos a seguir hablando de la vida de Dios. Vamos a repasar algunos conceptos que encontramos en la Escritura. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le decía a los escribas y fariseos en Juan 8:43, si no estoy mal? ¿Se acuerdan que el Señor, ayer escuchábamos con mi esposa una predicación muy tremenda, porque yo a veces creía que yo tenía, voy a testificarles un pedacito, no de la predicación de ayer, sino yo tenía un dicho hasta ayer, confieso que hasta ayer tenía el dicho, o sea que a partir de hoy soy una nueva criatura en eso. Yo tenía un dicho: hermano, hermana, ¿la palabra le ofendió? Pues me alegro. Y el Señor nos hacía ver por la palabra que Él jamás ofendió a nadie con su palabra. Solo acusó. La palabra acusa, la palabra confronta, pero no ofende. Y dice el Señor en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y el versículo 47 dice, y el que no es de Dios, las palabras de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, ustedes, fariseas y escribas, no sois de Dios. Vea que el Señor no está confrontando. Estoy permitiéndome parafrasear porque obviamente ningún texto dice como lo leí. Pero vean lo tremendo. Nosotros podemos saber mucha palabra,
pero no escuchamos a Dios. No permitimos que esa vida de Dios nos permita caminar con Él. Y aquí vemos muchas cosas interesantes. No caminamos con Él porque le echamos la culpa a las cosas del mundo. Es que hoy estoy muy cansada, es que, pues, ¿por qué tengo que escuchar a Dios si Él no me ha concedido lo que le estoy pidiendo? Llevo 12 años orándole por mi esposo, llevo 15 años orándole por mis hijos, llevo, no sé, X cantidad de tiempo orando porque me dé el Dios de bolsillo. No el de la vida, sino el de bolsillo. Y dice el Señor, ustedes no entienden mi lenguaje porque ustedes no escuchan mi palabra. No pueden escucharla por una simple razón, porque solo los que son de Dios las palabras de mi Padre escuchan y oyen. Y ustedes no la pueden oír porque ustedes no son de Dios. A ver, mis hermanos, para poder experimentar esto tenemos que genuinamente nacer de nuevo. Nacer de nuevo. La vida de Dios en nosotros no puede ser sino experimentada a través de ese nuevo nacimiento, como se lo dijo el Señor a Nicodemo, como nos lo explicaba el pastor la semana pasada. De cierto les digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si esto no ocurre, no podemos conocerlo. ¿Cuántos de nosotros? Y vuelvo y hago pregunta, ¿cuántos de nosotros? Esta por lo menos me quebrantó mucho. Estamos como los apóstoles camino a Emaús. ¿Se acuerdan del texto? ¿Se acuerdan de la vivencia, hermanos? Camino a Emaús iban los apóstoles llorando porque Cristo había sido crucificado, muerto, terrible su pasión. Y no se acordaban que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Y se tropiezan con el Señor los discípulos y no lo conocen. Y caminan con Él camino a Emaús. Cuán insensatos y faltos de corazón nos acusa el Señor. Cuán insensatos y faltos de corazón para creer todo lo que desde Moisés y los profetas y todas las escrituras decían de Él. Les predicó el Señor durante todo el camino y les decía, y nos dice y nos sigue preguntando, iglesia, cuán insensatos y faltos de corazón van a seguir siendo para creer que todo lo que está en la palabra, todo lo que dice las escrituras hablan de mí. Y sí, hermanos, cuando yo me voy a Levíticos y leo las órdenes y los mandamientos jurídicos que el Señor dejó en un lenguaje jurídico escrito por Moisés, ahí está Cristo. Y allí cuando estoy leyendo la historia del éxodo del pueblo de Israel saliendo, muchas veces simplemente vemos una historia de un pueblo que el Señor lo salva de los malos y olvidamos que ahí está Cristo, en ese cordero que fue crucificado no, que fue inmolado y que fue puesta la sangre en los dinteles. Ahí estaba Cristo dándonos vida en medio de la muerte. Cuán insensatos y faltos de corazón. Cuán insensatos somos para olvidar una orden que el Señor nos dijo en Juan 5:39. No la busquen, mis hermanos, se las leo. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Por eso, mis hermanos, por ese mandamiento, me atrevo a asegurarles hoy que hay una gran diferencia entre la escritura, entendida como libro, y la palabra de Dios. Podemos ver un mensaje, podemos escuchar muchos mensajes, pero la verdadera predicación es eso que el Señor dice, que busquemos en las escrituras a Cristo. El verdadero mensaje, la verdadera predicación es que Cristo se ha visto y manifestado en cada una de sus vidas.
¿Cómo se manifiesta Cristo en la vida de cada uno de ustedes? ¿Dan testimonio de Él? ¿Sus vidas dan testimonio de que Él está ahí? Y ese es el gran interrogante. Siempre que leamos la Escritura, siempre tiene que ser ¿qué tiene que ver lo que estoy leyendo con Cristo? Porque todas ellas hablan de Él, no importa cuántas interpretaciones podamos tener acerca de todo lo que hemos leído en las Escrituras, porque si aún ustedes no han podido ver a Jesús allí en la Biblia, Él sigue estando allí para ser descubierto y manifestado, y este es el propósito final de todo lo expresado en la palabra de Dios. Su propósito final es mostrarnos a Cristo. Él es la vida, es quien nos devuelve al estado original. Y al volvernos a nuestro estado original, el Señor hace otro postulado en nuestras vidas con su vida. Acuérdense que la predicación es la vida de Dios en mí. ¿Cuántos de ustedes saben o no? Voy a hacerla diferente. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios vino a modificar su conducta? Yo pensaba lo mismo. Dios no vino a modificar mi conducta. Dios vino a devolverme la vida, hermana. Estabas muerta. Y tu mente, tu carne, te apartaba de Él. Él no vino a modificar eso. Él vino fue a darte la vida para que sea manifestada. Y ese es el evangelio, mis hermanos. Ese es el cristianismo, o por lo menos eso debería serlo para nosotros. No hay otra expresión, no hay otra forma de decirlo. Mire, yo tengo que confesarles una cosa. Cuando inicié este estudio, mi mente y mi corazón, como lo hablé en un principio con el pastor, tenía otro enfoque. Iba a hablar de la gracia, pastor. ¿Se acuerda? Que lo comentamos, usted me guió y yo tenía otro enfoque, pero el que arriba me arrea me dijo, habla de la vida. Y tenía ese enfoque, mi mente y mi corazón tenía otro enfoque, pero jamás pensé que el Espíritu Santo me condujera de unos huesos secos a la importancia que yo, Leonardo, había olvidado, a la importancia real de Cristo en mi vida, y que muchas veces no soy consciente de llevarla encima. Soy tan inconsciente que agredo esa expresión, esa palabra, esa vida, la agredo. Porque muchos de ustedes, como yo, decimos, es mi vida. ¿Cuántos de ustedes de verdad, de sinceridad, lo piensan? Es que yo me comporto así porque yo soy así, es mi vida. Es mi vida. ¿Y a cuántos de ustedes se les olvida que fueron comprados a precio de sangre? Y que ya no son ustedes, que ya no se pertenecen, ninguno de nosotros nos pertenecemos. Pero seguimos diciendo, es mi vida. Nunca pensé de verdad que el Espíritu Santo me condujera de unos huesos secos a esa importancia real de Cristo en mí. Lo agredemos tanto, Señor, te agredemos de tantas formas. Y eso por lo menos a mí, hermanos, creo que a partir de la semana anterior que he estado con digamos que cavando en esta situación, me ha permitido volver a reenfocar algunas cosas que tenía perdidas de mi relación. El tratar de asimilar en cómo Dios desea que nosotros veamos la Escritura para que nos sea revelado aquello por lo cual fuimos creados. Cristo es pues la sabiduría divina, el heredero de todo, el centro de todo el propósito de Dios fue puesto en Cristo. Cada fase, cada aspecto, Él es su explicación. Toda la divina revelación acerca de la verdad tiene un solo destino, y es Cristo como la revelación suprema de la verdad de Dios. Miren,
Podemos saber mucha hermenéutica, podemos saber mucha exégesis, podemos sabernos de memoria la Biblia al derecho y al revés. Pero si nosotros olvidamos o descuidamos que el propósito supremo, muchas veces me preguntan a mí o yo le pregunto a mis hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Hoy en la mañana cuando les estoy predicando esto, para mí es impresionante porque había olvidado que el propósito supremo de Dios era mostrarme a Cristo. Todo, mis hermanos, lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia, todo lo que hizo con el pueblo de Israel cuando lo constituyó desde Abraham hasta nuestros tiempos, era querer revelarnos esta verdad suprema, que es su propio Hijo. Vea, Hebreos 1:3 dice, el cual, ¿quién? Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es pues, según Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Por eso, mis amados hermanos, tercer postulado con respecto a esta verdad suprema del propósito de Dios en nuestra vida, que es Cristo, y es que cuando intentamos utilizar lo creado, cuando queremos utilizar lo diseñado por Dios con un propósito eterno para resolver problemas temporales de la vida, estamos actuando en un sistema antidios. Espere, ¿cómo se come eso que me acaba usted de leer, mi hermano? Simple. Simple, simple, simple. El propósito de Dios ha sido mostrarnos a su Hijo, ¿ok? Eso no tiene ninguna duda. Su Hijo es vida, nos compró a precio de sangre, nos sustituyó. Cuando éramos culpables de muerte, Él llevó esa muerte por nosotros, pero muchos de nosotros hemos llegado al Evangelio para utilizar ese poder, para utilizar esa gracia, para utilizar ese propósito y ese diseño de salvación y de vida, porque acuérdense que aquí el núcleo de la predicación es la vida. Cuando queremos utilizar la vida de Dios para que Dios me solucione los problemas temporales, problema temporal. Señor, me estoy ganando 5 millones de pesos, dame un trabajo de 10. Padre, no me aguanto a mi esposo, quítamelo de encima. Muy gordo de pronto. Señor, no me aguanto la hermana de la congregación que siempre se sienta en mi silla, llévatela. Problemas temporales, hermanos. Esos son problemas temporales. Hemos cambiado lo sobrenatural de Dios. Hemos cambiado lo eterno de Dios por lo sobrenatural de Dios. Y es muy diferente lo sobrenatural a lo eterno. Algunos de mis hermanos ya les expliqué eso. Y confundimos lo sobrenatural con lo eterno. El diseño de Dios no fue para eso, señores y señoras. Todo lo que Dios produce en su propósito eterno solo es para expresar el Hijo y para enseñarnos que en el Hijo todas las cosas han sido resueltas. Juan 1, versículos 3 al 4 me dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mis hermanos, esta vida se perdió en el Edén, ¿se acuerdan? Habían 2 árboles. Y Adán, en lugar de decidir seguir comiendo del árbol de la vida que era Cristo, empezó a comer del árbol del bien y del mal. Y nos pasó esa carga a nosotros. Hasta el día de hoy, aún aquí en la iglesia, muchos hermanos siguen viviendo con ese árbol del bien y del mal, cruzando las cosas o juzgando las cosas desde lo bueno y desde lo malo. Desde lo bueno y desde lo malo. Y eso me lleva al siguiente postulado, porque desde lo bueno y desde lo malo
sigue siendo mi carne la que juzga. Pero cuando la vida, esa vida que sopló sobre ese valle de huesos secos, cuando sopla en cada uno de nosotros, esa vida manifestada en nosotros, ese poder de Dios, siempre va a proteger, no la vida de ustedes. Adivine qué va a proteger ese poder de Dios. Protege la vida de su Hijo en nosotros. Por eso nos evita que pequemos. Por eso Juan entiende un poco más claro cuando dice: hijitos míos, si vosotros estáis en Cristo, no pueden pecar. El que es de Cristo, el que conoce a Cristo, no puede pecar. Ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, ni de los que decimos que alabamos a Dios con toda nuestra alma, podemos decir que nos levantamos pensando en pecar. No podemos pecar. Dios, el Padre, preserva la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Y viene algo tan importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que no son convertidos? Yo levanto mi mano. Conocen del Señor, pero no han tenido ese encuentro. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor legado que un padre le puede dejar a su hijo? ¿Cuál es la gracia mayor que un padre, que un papá le puede dejar a su hijo? Yo la respondo acá como la escribí. La mayor gracia que yo como papá, derramada en mi hijo, puedo mostrar, es mostrarle a Cristo, para llevarlo lo más urgentemente a la persona de Él. Porque no lo podemos proteger, ninguno de ustedes, mis amados padres, pueden proteger a sus hijos. Es imposible. No pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo por una sencilla razón. Porque el verdadero problema y el verdadero peligro de sus hijos no está afuera. Está por dentro de ellos. Se llama carne. Se llama pecado. Su carne solo expresa muerte. Su carne, así como la mía en algún momento, solo expresó pecado. Y a menos que nosotros los guiemos a los pies de la cruz, mostrándoles con nuestra propia vida la predicación del Evangelio, la vida en Cristo manifestada en mí, para que al ellos ver ese testimonio puedan anhelarlo, mis hermanos, cuando eso ocurre, se los puedo decir, a eso Dios le llama evangelización. Evangelizar no es salir a una esquina a dar tratados, aunque ayuda. Evangelizar no es irme con un megáfono en una esquina en Transmilenio. Sí, eso sí es una forma. Pero lo que realmente da testimonio, si es Cristo en mí, eso se llama evangelización. No hablen, vivan. Y hay una gran diferencia, mis hermanos, entre vivir mi vida para Cristo a que Cristo viva su vida en mí. Pero nosotros normalmente expresamos que yo vivo mi vida para Cristo. ¿Cómo me gustaría ser que pudiéramos ser imitadores de Pablo cuando decía ya no vivo yo? Pablo sí no decía yo vivo para Cristo. Si es que yo ya no vivo yo, el que vive es Cristo en mí, y lo que vivo lo vivo es a través de la fe en el Hijo del Hombre. Ya voy a terminar, hermano. Yo sé que soy de evangelio largo. Quinto postulado de la vida de Dios en mi vida, de ese espíritu que sopla, que se llama Cristo. Donde no hay Cristo, allí hay desgobierno y por lo tanto allí hay muerte. Por eso, mis hermanos, todo lo referente a Cristo, miren, su nacimiento, la presentación en el templo, su bautismo, su obra, su vida, su pasión, la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión, y lo más bonito todavía que ha de venir es que va a venir todo eso, absolutamente todo eso, está escrito en la palabra para que cada uno de nosotros abracemos el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Pero solo lo podemos hacer, como nos lo dijo el pastor en una predicación por el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que es el Espíritu Santo el que nos ha hecho ver esto? Porque miren esto.
nosotros podemos llegar a ser como los fariseos y los escribas. ¿Cuántos hay que conocen aquí muy bien las escrituras? Pero tenían al Señor de frente y no lo reconocieron. ¿A cuántos de ustedes o a mí mismo nos puede pasar que el Señor esté frente a nosotros, aún mejor, como dice la Escritura, en nosotros, por nosotros, y no reconozcamos que lo tenemos? Vean, hermanos, podemos no reconocerlo, podemos explicarle todas las escrituras. Aquí el pastor nos puede hacer todo el instituto bíblico de casa de oración. Y simplemente olvidamos que lo único que Dios llama vida lo revela el Espíritu Santo. Y aquí hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros hoy en día podemos decir que somos guiados por el Espíritu? O peor aún, hago otra pregunta: ¿cuántos de nosotros empezamos nuestra vida en el Señor en el Espíritu y hoy en día estamos en la carne? ¿Cuántos de nosotros le damos importancia al Espíritu Santo en nuestra vida? Él es el único que puede revelar a Cristo. A nosotros como iglesia, nuestro mayor compromiso es garantizar la naturaleza de Dios. La iglesia debe asegurarse de haber nacido de nuevo para poder oír, para poder ver, para poder entender, para poder ser transformada por medio de la renovación de ese entendimiento que solo produce el Espíritu de Dios. Créanme, hermanos, nuestra mayor necesidad como pueblo es tener una mayor revelación de la grandeza de Cristo. Es tener una mayor precisión de su verdad, de su majestad, de su magnitud, del infinito valor de ese tesoro que es Cristo. Lloraba anoche yo pensando en esto. Me impactaba ese hombre que arando en un campo descubrió una perla de gran precio y dice que se fue a venderlo todo con tal de tenerla. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado todo lo que a mí me gusta por esa perla de gran precio? Y para terminar, hermanos, la verdad de la vida de Dios en nosotros nos hace responsables. Ninguno de ustedes puede seguir viviendo como un pueblo inmaduro, como un pueblo carnal, buscando migajas que caigan de la mesa del Padre o regalos, cuando todo nos fue concedido por Él en Él. ¿Cuándo, mis hermanos, un mensaje, una persona, un ministerio, una forma, un tipo vino a sustituir la única predicación válida del Evangelio? Cuando esto ocurre en la mente de cada uno de nosotros, pregúntense si están en la mente natural o en la mente de Dios, la mente espiritual. Hemos olvidado que fuimos trasladados a un reino inconmovible. Ese reino no se mueve. Pero muchos de nosotros, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de comportarnos, aún diciendo que somos cristianos, vivimos en un reino conmovible, cuando hemos sido trasladados de tinieblas a luz, a ese reino inconmovible, donde todo ha sido dado y todo es todo. Entonces yo no entiendo por qué hay hermanos que viven orando mejores personas cuando ya en Cristo eres mejor persona, en Cristo eres mejor esposo, en Cristo eres mejor, porque no eres tú, es Cristo quien hace que tú lo hagas. ¿Cuántos de nosotros hemos impedido que el Espíritu Santo se haya revelado a nosotros? Mire, hermanos, a menos que ustedes se presenten hoy, esta mañana, aquí, no para entender algo, no para escuchar un mensaje e incorporar esa información acerca de Dios o ese anuncio. Si ustedes aquí hoy vinieron esta mañana con ese deseo de solo escuchar un mensaje, yo les hago otra invitación en el amor del Señor.
¿Por qué no nos presentamos humillados, quebrantados, pequeños, crucificados? ¿Por qué no nos presentamos como personas que tiemblan ante la presencia de su Espíritu cuando nos revela su vida? Solo así, hermanos, encontraremos la gracia y el poder de ese pacto, del Dios de pactos. Miren, hermanos, la Biblia dice que el velo se rasgó cuando el Señor murió, pero hoy en día, para que el velo de sus vidas se rasgue, tiene que haber una cruz en la vida de ustedes. Tiene que haber negación de ustedes mismos. Sí, hay un costo, y el costo es la muerte. ¿Y sabe por qué no nos gusta morir? Porque a la carne le duele. A la carne le duele morir. Es más, a la carne le gusta ser protagonista. Sí, aún aquí en la iglesia. A la carne le gusta que la miren. Pastor, ¿cuándo me da el púlpito? Es que yo sí soy buena para orar. Póngame a orar, pastor. ¿En serio? ¿Son ustedes? ¿O es el Espíritu de Dios el que hace que hagan eso? Porque para que ese velo de nuestras vidas y esa vida entre y se manifieste, tiene que haber muerte. A la carne le gusta sentirse espiritual, mis hermanos. Muy espiritual. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque nos hace sentir más seguros. A la carne le gusta mostrarse, a la carne sí, le gusta servir. A la carne le gusta sentirse más espiritual que los demás. Y yo hoy les digo, y si le hacemos caso a Dios, y si sepultamos definitivamente nuestros intereses de servir y amar a Dios a nuestras maneras, y empezamos a hacerlo como Dios nos dice que lo hagamos, en espíritu y en verdad. Y si decidimos hacerle caso hoy, mis hermanos, a Dios, y hacerlo en lo secreto, para que nadie me vea y para que nadie pueda agradecerme lo que se hace, para que ese Padre que está en lo secreto viéndote, te lo multiplique y te lo pague en público. ¿Por qué no lo hacemos a la manera de Dios? ¿Por qué seguimos remando y cargando carros sin ruedas? ¿Por qué no lo hacemos a la manera de Dios? ¿Por qué ya no hacemos obras? ¿Por qué ya no dejamos de hacer obras humanas y permitimos que la obra en la iglesia sea una obra divina? Y les pregunto, ¿y qué pasaría con la iglesia si el resultado no fuera aquello que nosotros pensamos y diseñamos en el corazón, sino que el resultado sea una recompensa divina por lo que Cristo está haciendo en la vida de su iglesia? Necesitamos, hermanos, entender que no hay otra manera de que Cristo sea formado en nosotros si no es muriendo. Es tan difícil morir. Eso me preguntaba yo esta semana, Leonardo, ¿es tan difícil morir para ti? Su vida, mis hermanos, exige una definición hoy. Hoy, con mucho temor, con mucho temblor, se lo estoy diciendo. Para algunos de nosotros puede ser la última vez que escuchemos alguna palabra. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a reunirse con el Padre. Su vida, mis hermanos, exige que hoy ustedes tengan a Él una responsabilidad frente a Él. Dios, mis hermanos, odiaba cuando su pueblo, cuando su iglesia le servía sin que Él fuera visto. ¿Cuántas veces leímos en las escrituras? Estoy harto de sus sacrificios, vuestras ofrendas me son abominables. Vean lo tremendo. El rey David pecó en el Salmo 51, lo encontramos en el versículo 16. El rey David decía: Señor, yo te ofrecería holocaustos, te ofrecería sacrificios, pero tú no quieres un sacrificio. Tú lo que quieres es un corazón y un espíritu quebrantado. Y en el altar del sacrificio de sus vidas, mis hermanos, ante Cristo, lo único que tiene que estar es su corazón dispuesto a ser usado por Él, para que Cristo sea manifestado una y otra vez.
Porque aferrarnos a algo distinto, aún siendo cristianos, es tener un ídolo en el corazón. Nuestro ídolo cristiano puede ser la congregación, nuestro ídolo cristiano puede ser la denominación, nuestro ídolo cristiano puede ser el don que Dios me dio, el de predicar, el de hablar, el de ayudar, el de profetizar, el de enseñar. Ese puede ser mi ídolo cristiano. Y eso es idolatría. Mis hermanos, ahora sí ya para terminar, la cruz trata con nosotros, hablando del tema de la vida, la cruz trata con cada uno de ustedes, no trata con los problemas a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes vinieron engañados al evangelio diciendo o creyendo que al venir a los pies de la cruz el Señor les iba a arreglar su vida? Mi esposo adúltero iba a dejar de ser adúltero y ahora iba a ser fiel y me iba a amar. O mi hogar se iba a arreglar, o mis hijos se iban a arreglar, o mis finanzas se iban a arreglar, o mi salud se iba a arreglar. ¿Cuántos vinimos engañados? La cruz no trata con esos problemitas. Es más, la cruz ni siquiera lo intenta. La cruz trata con el problema interno del hombre. Y a menos que vivamos crucificados, nunca vamos a ver la única solución que Dios proveyó en su Hijo. Termino diciendo, hermanos, que esos procesos con los que empecé hablando hace ya casi una hora, esos procesos que empiezan en lo natural como grandes escollos, el Señor los va a usar y nos va a permitir entender la vida en el Espíritu. Primera de Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Con esto, hermanos, les aseguro que nada de lo que en lo natural han aprendido de Dios les va a servir. Deben aprender todo de nuevo, ya que nada sirve, están en otro ámbito. Todo lo que ustedes han intentado razonar o aprender o aplicar en el ámbito natural no les sirve de nada, no va a producir ningún efecto en sus vidas, a menos que esa vida les sea revelada, expresada, comunicada y que produzca en ustedes un entendimiento de transformación, y esa transformación lo hace la luz que nos fue concedida por Dios. Y todo esto se expresa en una obediencia debida a Cristo, cuando caminemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, y como dijo Pedro, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oro, mis hermanos, para que Dios revele en sus vidas la magnitud gloriosa de ese Cordero inmolado en el Éxodo. Oro, mis amados hermanos, para que el Señor revele en ustedes esa arca que cuando Noé nos proveyó una salvación eterna. Oro, mis hermanos, para que dejen de ser arrastrados por lo natural en sus vidas. Oro, mis hermanos, para que esa ceguera espiritual que retrasa generaciones, que cobra vidas, se acabe. Porque hoy, iglesia, Cristo tiene que ser dado a conocer, porque ustedes son su pueblo. Oremos. Padre, yo te doy las gracias, Señor. Empezamos